Hoy sabrás cómo fortalecer la fe en tiempos difíciles. El sufrimiento y el conflicto forman parte de nuestra experiencia humana. En esos momentos, es normal sentirnos desanimados o perder la esperanza. Pero también es cuando nuestra fe puede recobrar sentido y nos puede ayudar a enfrentar el dolor con esperanza. Las palabras de la Biblia toman un nuevo significado y se vuelven nuestra ancla. Versículos como Isaías 41:10 nos ayudan a recobrar valor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A través de su palabra, Dios nos da las herramientas para fortalecer nuestra fe y confiar en Él a pesar de las circunstancias. A continuación, te comparto sugerencias que puedes aplicar en tu vida diaria para fortalecer tu fe cuando vengan momentos de dificultad. Aférrate a la palabra de Dios. La Biblia es nuestra fuente de esperanza y fortaleza. En tiempos difíciles, meditar en versículos que traigan ánimo nos ayuda a recordar que Dios siempre está con nosotros. Algunos pasajes recomendados incluyen: Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Llevar un diario espiritual para anotar promesas y reflexiones personales puede ser una práctica poderosa para fortalecer nuestra confianza en Dios. Mantener una vida de oración constante. La oración nos conecta con Dios y nos permite descargar nuestras preocupaciones en Él. En 1 de Pedro 5:7 se nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos aprender de ejemplos bíblicos como Jesús en Getsemaní, Ana orando por un hijo y Pablo en la cárcel. Orar con sinceridad y confianza en que Dios escucha nuestras peticiones nos fortalecerá en la fe. Rodéate de una comunidad de fe. El apoyo de la Iglesia y de amigos cristianos es fundamental. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Cuando nos rodeamos de personas que comparten nuestra fe, recibimos ánimo, oración y apoyo. Participar en grupos de oración o buscar mentoría espiritual puede hacer una gran diferencia en tiempos de crisis. Recuerda las veces que Dios ha sido fiel en tu vida. Es fácil olvidar las bendiciones pasadas cuando estamos atravesando dificultades. Sin embargo, hacer memoria de momentos en los que Dios ha contestado oraciones o ha provisto en el pasado puede renovar nuestra confianza en Él. Un diario de gratitud, donde anotemos las bendiciones diarias, nos ayudará a recordar que Dios es fiel. Confía en el propósito de Dios, aunque no lo entiendas. El sufrimiento, por doloroso que resulte, nos puede ayudar a ver la vida desde otra perspectiva y a valorar lo bueno que ya tenemos. Romanos 8:18 nos recuerda: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. La historia de José es un gran ejemplo de cómo el propósito de Dios se puede cumplir aún en medio del sufrimiento. Aunque no siempre entendamos el porqué de las dificultades, confiar en la soberanía de Dios nos ayudará a mantener la fe firme. Recuerda, fortalecer nuestra fe en tiempos difíciles es un proceso que requiere intencionalidad y confianza. Al aferrarnos a su palabra, orar constantemente, rodearnos de una comunidad de fe, recordar su fidelidad y confiar en su propósito, podemos mantenernos firmes a pesar de las adversidades. Termino con una pregunta para reflexión. ¿Qué versículo te ha dado fuerzas en tiempos difíciles? A continuación, te revelaré las actitudes o comportamientos que cultivan y fortalecen la fe, para que los pongas en práctica. Y por favor, responde en los comentarios las preguntas que se te harán. Es muy importante tu punto de vista o tu experiencia en este tema. Primer punto. En Abraham vemos la fe, obedeciendo en forma cabal y completa al someterse a la voluntad de Dios.
Abraham se convirtió en un modelo de fe para todas las épocas. No en balde es llamado en las Escrituras el padre de la fe. La fe obra por la obediencia. Dios instruyó a Abraham para que dejara todo, familia, tierra, y le siguiera a una tierra desconocida. Abraham tuvo que tomar una decisión difícil ante la instrucción dada por Dios. Obedecer, en el pasaje leído, implica escuchar con atención, someterse a la autoridad. En otras palabras, reconocer la autoridad que está detrás del mandato y accionar alineado a esa autoridad. Obedecer también connota escuchar desde abajo, lo que comporta una actitud de sumisión, de aceptación de uno que está bajo autoridad. La obediencia es un acto de reconocimiento de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Sin reconocimiento de la autoridad no hay obediencia. Sin obediencia no hay crecimiento de la fe. Y sin obediencia, la fe no obra. La obediencia es un aspecto vital de la vida de fe. La obediencia le da a la fe un sentido práctico, experiencial y dinámico. La fe sin obediencia a la voluntad revelada de Dios es una mera profesión verbal. En la vida espiritual, la autoridad se da por obediencia, y esta última, por fe. Jesús alabó la fe del centurión romano por sujetarse a autoridad. Recuerda esa escena. El centurión le mandó a decir a Jesús que él no era digno de que entrara bajo su techo. Di la palabra y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Y seguidamente le dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Mateo 8:9. El centurión estaba diciendo, yo reconozco que tú tienes autoridad, y me sujeto a ella. ¿Y qué dijo Jesús? Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mateo 8:10. ¿Vives una vida de obediencia a Dios y su palabra? ¿Reconoces que Dios tiene autoridad sobre tu vida? Segundo punto. La fe de Abraham, expresada en obediencia, se convirtió también en un modelo de justicia. Por eso su fe le fue contada por justicia. Romanos 4:3. La máxima prueba de obediencia de Abraham la observamos en Génesis 22:2. Dios le pide a Abraham que le sacrifique su hijo Isaac. ¿Y qué hace Abraham? Se sujeta a Dios en obediencia. Se dispone a ofrecer a su hijo en sacrificio de holocausto. Como puede observar, en la vida de Abraham, ejercer su fe supone correr algunos riesgos, tomar algunas decisiones difíciles. Obedecer en fe puede conllevar algunas incomodidades, incluso peligros, y aún acarrearnos la muerte. La obediencia implica una actitud de renuncia. La obediencia es un acto de entrega de nuestra voluntad a Dios. Abraham tuvo que renunciar a Isaac para poder obedecer a Dios. Obedecer implica renuncia a favor de Dios. Abraham tuvo varios momentos de decisión al ordenársele salir de su tierra y su parentela a una tierra desconocida, y al ordenársele sacrificar a su hijo Isaac. A lo largo de nuestra vida, Dios nos va a probar en nuestra disposición de obedecer, así como lo hizo con Abraham. Estos momentos en que Dios nos prueba podemos llamarlos momentos de decisión. Son momentos en los que intencionalmente renunciamos a privilegios, derechos, reconocimientos, honores y posiciones a favor y en obediencia a Dios. Cada creyente experimenta momentos cruciales, momentos de decisión, en que su vida adquiere significado para Dios y se hace evidente su amor y devoción a Dios al decidir obedecerle. Cuando obedecemos, fortalecemos nuestra fe. Esos momentos nos llegan para tratar con áreas de nuestras vidas que no hemos entregado a Dios, áreas de nuestra vida en las que no estamos en obediencia. ¿Cuál área de tu vida estás reteniendo para ti, que no has entregado, en la que no estás obedeciendo? En algunos creyentes, el área de difícil renuncia es el dinero, en otros la profesión o trabajo, en otros la familia. Pero Dios quiere una entrega completa. Por otra parte, en el área en la que renuncias, Dios te hace crecer en carácter. ¿Te sujetas al señorío de Cristo? Tercer punto. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. La obediencia mostrada refleja la comunión que se tiene con Dios. La obediencia refleja también una realidad, y tiene que ver con lo que hay detrás de la obediencia. ¿Qué es lo que hace posible la obediencia? Una vida de comunión y compañerismo con Dios.
La ecuación de la obediencia es: la intimidad genera confianza, y esta genera obediencia. La intimidad precede a la confianza, y esta precede a la obediencia, y la obediencia desemboca en fe. Si no cultivamos la intimidad y la comunión con Dios, jamás podremos obedecer al nivel que Dios lo exige. Esa decisión de Abraham de obedecer a Dios sin titubear solo podía provenir de una vida de relación y comunión íntima con Dios. Cuanto más conocemos a Dios, más podemos confiar en Él y más fácilmente nos sujetaremos en obediencia. No hay crecimiento en la fe aparte de la comunión con Dios. Sin comunión no hay obediencia, y sin obediencia la fe no obra. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a nuestra obediencia? Más revelación y más intimidad. La intimidad es la respuesta de Dios a nuestros actos de obediencia. En Juan 15:14 leemos: Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, si obedecéis. La obediencia de Abraham le hizo ganar la intimidad con Dios. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios. En Juan 14:21 y 23 leemos: El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. ¿A quién se manifestará el Señor? Al que tiene sus mandamientos y los guarda. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Como puedes observar, la obediencia trae intimidad con Dios, y luego la intimidad nos capacita para obedecer más plenamente a Dios, y la obediencia se traduce en fe. Inviertes tiempo en cultivar la intimidad y el compañerismo con Dios. Cuarto punto. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Génesis 13:18. Al revisar la vida de Abraham, podemos observar cómo se entrelazan la comunión e intimidad con Dios, evidenciada en la vida de altar de Abraham, Génesis 13:18, Génesis 22:9, Génesis 26:25, con la obediencia a Él. La intimidad con Dios nos permite conocerle mejor a Él, tener comunión y compañerismo con Él. Esa comunión se traduce en confianza en Dios, y eso favorece la vida de fe. ¿Cómo confiar en Dios si no le conocemos desde la experiencia que provee la comunión? La intimidad con Dios y la obediencia de Abraham a Dios no son hechos aislados de su fe. Su intimidad y obediencia a Dios son la base, sustento y causa de la fe de Abraham. Ciclo de la intimidad, la obediencia y la fe. Obedecemos a Dios, luego Dios trae intimidad a nuestras vidas. Crecemos en intimidad con Dios, luego esto nos hace más cercanos a Dios, de modo que confiamos más en Él, y esto nos hace más propensos a obedecer. Luego, Dios nos estimula, trayendo más revelación e intimidad con Él como recompensa a nuestra obediencia. Al recibir más revelación e intimidad de Dios, más obedecemos y más crece nuestra fe, porque la fe obra por la obediencia. La fe crece en la medida que obedecemos y ganamos intimidad con Dios. La fe implica relación y comunión, lo contrario a religiosidad. La religiosidad es liturgia, rutina, un deber sin disfrute, un deber sin relación y conocimiento experiencial con Dios. Los escribas y fariseos eran profundamente religiosos, pero carecían de comunión y vida relacional con Dios. Sabían mucho de historia y doctrina del Antiguo Testamento, pero no conocían a Dios desde el punto de vista relacional y experiencial. Por lo tanto, eran incapaces de obedecer a Dios y carecían de fe. ¿La comunión, intimidad y obediencia a Dios forman parte de tu vida cotidiana? Quinto punto. Fe, la única vía para conocer a Dios. ¿Para qué le sirve la fe al creyente? ¿O qué le permite obtener la fe? Algunos creyentes responden con una perspectiva utilitaria diciendo sanidad, o milagros, o finanzas, entre otras. En general los creyentes piensan en beneficios, pero la fe fundamentalmente nos permite relación. Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ese es el objetivo de la fe, acercarnos, relacionarnos a Dios. No hay otro camino para la intimidad, amistad y relación con Dios que el camino de la fe. La fe es imprescindible para conocer a Dios y relacionarse con Él.
Más que una capacidad para obtener cosas de Dios, la fe es la capacidad de relacionarnos con Dios. Por eso, cuando fallamos en la fe, en realidad fallamos en relacionarnos con Dios. La fe crece directamente proporcional a cómo crece nuestra relación con Dios. Y Dios es intensa y abundantemente accesible, amigable e intensamente relacional. Las promesas de Dios están amarradas a una vida de comunión con Él. Las promesas más arrolladoras de la Biblia y la seguridad de respuesta ante la oración de fe están condicionadas a una vida de relación con Dios. Observemos algunos ejemplos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:22. Cada una de estos pasajes subraya la relación, la compañía, la comunión con Dios, la sincronización y alineación con Dios. Mientras más conocemos a Dios, mientras más conocemos su voluntad, y más probabilidad tenemos de que nuestras oraciones sean hechas en fe y se alineen con su voluntad, y sean concedidas. ¿Cuál es su nivel de intimidad con Dios? Sexto punto. La fe obra por el amor. Actitud de amor. Gálatas 5:6 dice, la fe obra, actúa, por el amor. La palabra obra significa ser activa, eficiente, operar. Es decir, la fe se hace activa y opera por el amor. Sin amor, la fe es creencia muerta, pero el amor convierte a la fe en una fuerza poderosa, más allá de un mero asentimiento mental o emocional. El amor legitima la fe, la hace activa al permitirle que se exprese en frutos, obras de amor. Sin amor, la fe no nos aprovecha, es inoperante, es creencia fría y meramente filosófica. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Los demonios creen, pero no les aprovecha el creer por no ir acompañado de amor, porque espiritualmente están secos, muertos. El amor le da un sentido práctico a la fe. La saca de ser una creencia intelectual o emocional para convertirla en una fuerza ardiente, vital y espiritual, sobrenatural. El amor le da un valor espiritual a la fe. Pablo les dice a los Corintios, 1 de Corintios 3:2, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. De modo que es el amor el que le confiere valor a la fe, el que justiprecia la fe. El mejor avalúo de la fe es el amor. El amor nos dice realmente cuánto vale nuestra fe. No solo es cuestión de saber o creer, sino de cuánto se ama, de cuánto se traduce el saber y creer en elecciones y acciones amatorias que ministren a favor de las necesidades de otros y expresen amor a Dios. La fe, pues, necesita ser operacionalizada a través del amor. Segunda de Pedro 1:5-7 nos dice que el crecimiento fructífero de la vida espiritual es aquel que comienza con la fe y termina en el amor, que es el vínculo perfecto. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, al afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Cultivas intencionalmente el amor como principio rector en tu vida? Séptimo punto. La fe obra por el amor. Actitud de amor. La fe genuina necesita manifestarse en obras de amor. Santiago también enfatiza la necesidad de que la fe actúe por el amor para que no se convierta en fe muerta. Santiago 2:14-20. Santiago dice que tener fe sin obras de amor para nada aprovecha. Santiago no se refiere a obras en el sentido de la doctrina de los fariseos, como un medio de justificación para salvación, sino a las manifestaciones del amor, que prueban una fe genuina. Santiago 2:21-22 dice al respecto: no fue justificado por las obras, laborar, accionar. Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras?
Actuó juntamente, del griego sunergeo. Habla de sincronía y sinergia. De allí viene la palabra sinergia. La fe y las obras de amor cooperaron, ver contexto, colaboraron juntas. Fe sin obras es igual a fe muerta. Pero fe más amor es igual a fe viva. El amor y devoción a Dios fue lo que movió a Abraham a poner su fe por obra. Abraham demostró su amor a Dios obedeciéndole total y cabalmente. La fe, si es verdadera, si es real, se convierte en amor. Se manifiesta en frutos de caridad, misericordia, simpatía y compasión por la gente. Si no amamos, nuestra fe se marchita. Es pura retórica, mera declaración verbal, sin valor para Dios y para su reino. La fe, si es verdadera, si es real, se convierte en amor, en acciones que ministran a favor de las necesidades de otros. La fe se traduce en actos amatorios. Y el amor confirma lo genuino de la fe, porque la fe obra por el amor. ¿Procuras poner el amor en acción, como un principio rector que guía tus actitudes y acciones? Octavo punto. Gálatas 5:6 dice, la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Sin amor, la fe no crece. Por lo tanto, si queremos desarrollar fe, necesitamos permanecer en el amor de Dios. ¿Y cómo permanecemos en el amor de Dios? Haciendo lo que Dios nos manda. El amor a Dios se demuestra a través de la obediencia a Él. Jesús dijo, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 15:10. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. A su vez, la obediencia a Dios se demuestra amando. Jesús dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Juan 15:12. En la vida espiritual, el amor y la obediencia se implican recíprocamente. No hay amor sin obediencia, y no hay obediencia sin amor. Obedezco a Dios porque le amo, y por cuanto amo a Dios, le obedezco. El amor se expresa en la decisión de obedecer a Dios. Y la obediencia se pone de manifiesto a través de una actitud de amor. Quien verdaderamente ama a Dios, está dispuesto a sujetarse en obediencia a Él. Cuando entonces obedecemos, crecemos en amor a Dios. Y este amor se traduce en amor a otros. Y la consecuencia final es que nuestra fe se ve fortalecida. Ahora, el amor implica decisiones y elecciones que honran a Dios. Y eso solo ocurre cuando esas decisiones y elecciones se sujetan a la voluntad de Dios, a través de actos de obediencia a lo que Dios ha revelado en su palabra. El amor a Dios y a otros no es un mero sentimiento, es una elección y decisión. Y cuando esa decisión o elección privilegia la voluntad de Dios, es contada como un acto de obediencia a Él. ¿Practicas la obediencia a Dios como un acto de amor a Él? Noveno punto. La fe obra por la palabra de Dios. Actitud de devoción a la palabra de Dios. Dios le dio una palabra a Abraham. Éste le creyó a Dios, y retuvo esa palabra a pesar de tardar tanto la respuesta. Cuando Dios te da una palabra, aférrate a ella, porque Dios es veraz y fiel, y Él la cumplirá. Esta fe de Abraham también se manifestó en esperanza y confianza en la promesa de que Dios le daría una descendencia. A pesar de su cuerpo desgastado, y de la esterilidad de Sara su esposa, Abraham creyó a Dios. Cuando Dios le ofreció a Abraham una descendencia, éste era de edad de 75 años, y Abraham esperó 25 años para ver cumplida esa promesa. Pero dice la Escritura, Romanos 4:18-21, que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Es decir, no se debilitó por la evidencia de sus sentidos, ni de la razón. Tampoco dudó por incredulidad,
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham creyó con base en el conocimiento que tenía de Dios. Romanos 4, 18, 21. El tamaño de nuestra fe es proporcional a cuánto mora la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿La palabra de Dios representa en tu vida una guía infalible e inerrable? 10º y último punto. Fe es creer en lo que Dios dice en su palabra. Nuestra fe necesita estar basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta infalible e inerrable. Cuando nuestra fe está basada en la Biblia y no en emociones, evidencias, señales, experiencias sobrenaturales, nuestra fe es inmutable, inconmovible, poderosa y sobrenatural, explosiva y expansiva. La fe se fortalece con el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios activa la fe en nosotros. ¿Por qué ocurre esto? Porque las palabras de Dios son espíritu y vida. Juan 6:63. Por eso el Señor Jesús dijo: Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 15:7. Si la palabra de Dios permanece en nosotros, generará la clase de fe que puede creer y pedir por grandes cosas. Será la palabra de Dios un principio activo que impulsará nuestras vidas por caminos de fe. Construir fe es como construir fuerza física. Para construir fuerza física, uno precisa de un proceso gradual y continuo, en el que, con disciplina, se ejercita y va desarrollando capacidad anaeróbica, músculo y fortaleza física. Así es la fe. Se precisa de años de comunión con Dios, de caminar con Él en obediencia, de poner el amor en práctica, de crecer en el conocimiento de su palabra para crecer y madurar en la fe. Algunos se impacientan en el proceso, porque aspiran resultados en el corto plazo del ejercicio de su fe, e ignoran los tiempos de Dios. Abraham tuvo que mantenerse 25 años en un ejercicio de fe para recibir el hijo de la promesa, aún en contra de la evidencia de su propio cuerpo desgastado y de la esterilidad y ancianidad de su esposa. José tuvo que esperar muchos años como esclavo para ver cumplidos los sueños revelados por Dios, 13 de los cuales los pasó en prisión por acusaciones injustas. Para fortalecer nuestra fe, necesitamos cultivar 3 actitudes importantes. 1. Un estilo de vida regida por principios de la palabra de Dios. 2. Una vida abundante en obras de amor, como fruto de una fe genuina. Y 3. Vivir sujetos en obediencia a Dios. ¿Practicas la obediencia, el amor a Dios y la devoción a la palabra de Dios?